Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Bueno, después de elecciones regresamos a nuestro horario habitual a través de la cadena RCN de Colombia y su sistema de emisoras Radio Red. Nuevamente con Paolita, nuestra productora nacional. Paolita, feliz domingo. De vuelta a casa, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidos a todos a Realidades. Es un gusto también estar de nuevo aquí en esta mesa de trabajo. Bueno, varios temas quedan después de las elecciones. La paz. ¿Vendrá el fin del conflicto? ¿Cuándo llegará la verdadera paz? ¿Le quedó mermelada a Juan Manuel Santos para todo lo que viene? ¿Será que realmente ganó la paz, Juan Carlos? Quedan muchas preguntas en el tintero, mi querida Paolita. Quedó endeudado, sí señora, quedó endeudado el presidente Santos, ¿no? ¿Y cómo va a pagar todos estos favores con los aliados, con los amigos? Bueno, también es muy importante resaltar la diferencia entre lograr la paz y terminar el conflicto armado. Totalmente. ¿Será tan rápida la firma de la paz como se cree? ¿Y cuál es la ideología de fondo del santismo? Esto lo vamos a responder con nuestros analistas. Bueno, muy bien, dos invitados muy importantes. Hace un par de semanas tuvimos a uno de los jóvenes importantes de Venezuela, de las representantes de las grandes juventudes, el señor Rodrick Navarro. Con él estaremos conversando nuevamente en nuestro programa, Paolita. Claro que sí, y nuestro invitado de la semana, el general Jaime Humberto Uzcategui, a quien se le ratificó tristemente la condena de 37 años por la masacre de Mapiripán. Sí, señora, con él estaremos hablando acerca de este fallo, acerca del caso. Haremos un poquito de memoria histórica de todo este proceso. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy en nuestro programa Realidades. No podemos olvidar en Historia y Democracia, para que entendamos más acerca de esto de la compra de votos que pues se ha dado a través de la historia, tomando como base una publicación del diario La República que tituló Colombia le demostró al mundo que su democracia es sólida y que hay madurez política. ¿Será que realmente en Colombia existe una democracia madura, Juan Carlos? Bueno, eso lo vamos a ver hoy precisamente con nuestros profesionales. Los invitamos para que nos acompañen en nuestras redes sociales también. Claro que sí, no olviden ingresar a www.verdadcolombia.org, donde usted puede encontrar documentos, artículos de opinión de la actualidad nacional e internacional, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, YouTube e ISU, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Varios son los temas que quedan para el análisis luego de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial. Tal vez el más importante es el relacionado con la paz. ¿Será cierto que Santos puede en un corto plazo lograr la paz para Colombia? ¿Es verdad que, como titularon algunos medios, ganó la paz? Comencemos por recordar que algunos de los miembros del grupo negociador que representa al gobierno han afirmado que la eventual firma de un documento que selle los acuerdos de La Habana solo conducirá a la finalización del conflicto y no a la paz. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. La paz se logra cuando no hay grupos violentos atentando contra la población ni contra la infraestructura del Estado. En cambio, el conflicto termina cuando las FARC decidan dejar de actuar como parte activa. Lo primero sucede cuando ya no existan grupos organizados de narcoterroristas y de secuestradores. Lo segundo, cuando se firme un papel. El candidato presidente Juan Manuel Santos mintió al decir que con su reelección se lograría la paz.
Posiblemente solo se logre la firma de un documento con las guerrillas, lo cual implicará la desaparición del nombre FARC-EP a cambio de una serie de beneficios políticos y jurídicos para estos cabecillas. Pero luego de eso, los 7.000 guerrilleros que pretenderán seguir viviendo de la coca y del secuestro van a conformar bandas y grupos violentos que impedirán el logro real de la paz durante muchos años. La verdadera paz solo se logrará cuando estos grupos de futuras Bakrim, o como se llamen, sean neutralizados. En los aspectos ideológicos y políticos, Santos también engañó a Colombia. Hoy, después de su triunfo, hay muchos grupos que sienten que le aportaron el 1.000.000 de votos con los que le ganó a Zuluaga. ¿Cuál es la ideología de fondo entonces del santismo? Tal vez la de la suma de todas las izquierdas con las que se tuvo que aliar. Por otra parte, es difícil que alcance la mermelada que queda, o sea, la que sobrevivió a su campaña, para todos los que están preparando su tostada. Clara López y el Polo no dudan que ese 1.000.000 de votos son suyos, por lo que Santos les debe su triunfo. Petro y los progresistas también. Y qué decir de Gaviria y los liberales, así como de los conservadores de la mermelada. Todos se sienten hoy dueños del triunfo. Pero lo más grave es que las FARC y el ELN también esperarán su cuota de la repartija. Si no es por ellos y su engaño sobre la paz, Santos no habría tenido bandera durante su campaña. Son grandes las deudas de Santos. No le van a alcanzar los ministerios ni los institutos descentralizados para devolverle favores a todos aquellos que le pusieron, entre comillas, el 1.000.000 ganador. Pero la deuda mayor la tiene con los colombianos, cuando pretendan cobrar el cheque de la paz y este no tenga fondos. Para Realidades, Carlos Sierra. Son muchos los balances, los análisis que deja el resultado electoral del pasado domingo, donde la ilusión de un cambio de gobierno, una ilusión que llevó a cabo de una campaña casi de 2 años, una campaña desde que Óscar Iván Zuluaga fue precandidato, fue el primero al interior del uribismo que manifestó que quería la presidencia de la República y empezó a organizar sus ideas en un componente programático y recorrer el país con ese propósito en los talleres democráticos, hasta que finalmente se llevó a cabo la convención donde venció a Francisco Santos y a Carlos Holmes Trujillo, quien fuera su fórmula vicepresidencial hasta el pasado domingo. Increíble que la ilusión de todos los colombianos y del trabajo de una campaña de mucho corazón, de mucho amor, se haya desvanecido en cuestión de 20 minutos. Son muchos los interrogantes que quedan al interior de la campaña, al interior del análisis político del espectro nacional, teniendo en cuenta las irregularidades que hubo desde un comienzo. Si Zuluaga ganaba la presidencia de la República, no solamente le ganaba a Santos, el presidente candidato con toda la maquinaria, le ganaba a los medios de comunicación, le ganaba al fiscal general de la Nación y le ganaba una estructura política de casi 8 partidos políticos. Le ganaba al partido de la U, al Partido Liberal, Cambio Radical, a una ala del Partido Verde, al Polo, a la Unión Patriótica, a esos partidos como AICO y ASI. Progresistas también. Progresistas estaba empaquetado en la Alianza Verde, entonces eso era una lucha muy dispar para efectos de publicidad y demás, mientras que Zuluaga ni siquiera tenía un partido, porque el Centro Democrático a la fecha no es un partido político, es un movimiento significativo de ciudadanos que espera su repersonería jurídica una vez se posesionen los congresistas electos y se organice de manera estatutaria. Las ilusiones naturalmente se desvanecieron. Es cierto que en la política y en el deporte, como aprendemos a ganar, también tenemos que aprender a perder, pero está claro que esta no fue una derrota normal. Los movimientos tácticos del gobierno y lo que se denunció en buena parte del país no deja muy claro que la victoria del presidente Santos haya sido en franca lid. No se entiende por qué se multiplicaron los votos con un criterio de masividad. En la costa, el presidente Santos creció en 1.000.000 de votos. En los Santanderes duplicó
su votación. Y en Bogotá, lo cual teníamos claro que era Bogotá quien iba a decidir la presidencia de la República, también se presentó un fenómeno que fue más allá de las alianzas políticas. Por ejemplo, el presidente Santos sacó cerca de 400.000 votos, menos de 400.000 votos en la primera vuelta, y multiplicó su votación en 1 millón de votos. Es cierto que hubo más concurrencia, los puestos de votación se vieron más poblados y demás, pero pues hay denuncias que nos hizo la misma comunidad sobre irregularidades que no nos corresponde decirlas en estos micrófonos, sino pues las tienen que denunciar quienes las apreciaron, quienes las observaron. Pero realmente es muy triste haber asumido ese papel de la derrota, porque no es una derrota normal, insistimos. Hay algo muy claro. Ese cerca de 7 millones de votos que votó por Óscar Iván Zuluaga, votó de corazón y por convicción. Contrario censo del cerca de 8 millones de votos que sacó Juan Manuel Santos, que es producto de las alianzas desesperadas del último minuto para que no ganara Uribe, que es el producto de un odio contra el presidente Uribe, en el cual se unieron los medios de comunicación, el fiscal general de la nación, todo el alto gobierno, los principales columnistas y demás. En la última semana quedó claro que quien grabó el video de Zuluaga con el presunto hacker Andrés Sepúlveda era un infiltrado de la Fiscalía General de la Nación. Así lo reconoció en la cadena colega la W Radio. Así lo reconoció, que él fue por la Fiscalía para colaborar con la justicia, o sea, aceptó estar infiltrado en eso. Lo que queda realmente es muy preocupante porque pues se le entregó un cheque en blanco al presidente Santos para los diálogos de paz. Nos vamos a dar cuenta que la paz no va a ser tan rápida como pretendía, como la hizo entender a la opinión pública, donde decían que esto era un debate entre la guerra y la paz de Santos y la guerra de Zuluaga. Eso no era así. Esto era un debate entre la justicia y la impunidad. Este era un debate en el cual pues hubo mucha guerra sucia, pero aún así el uribismo sigue vivo. Haber logrado cerca de 7 millones de votos, donde el candidato presidente tuvo que hacer de todo para evitar eso, realmente es una corriente de opinión que no se puede desconocer. El desafío que tiene el Centro Democrático a través de su bancada en el Congreso es bastante alto. Solamente representan el 20% de todo el Congreso, pero hay senadores, representantes a la Cámara de mucha talla que sin lugar a dudas van a ser figuras en el Congreso, en los debates políticos, del control político al gobierno, y el tema de la paz ocupará un lugar muy especial en la agenda de debate al interior del Congreso por parte de la bancada del Centro Democrático. Es un escenario muy negativo, pero hay esperanzas teniendo en cuenta que, como lo decíamos, 7 millones de votos que sacó Zuluaga son votos de convicción y pues quedó un país dividido. Esa es la clave para hacer pedagogía cuando se presente el referendo por la paz y demás. Es un escenario estrecho, pero se puede reaccionar. Bueno, doctor Miguel Fierro, invitemos a nuestros oyentes a una breve pausa, después de la cual continuaremos con más información y más análisis aquí en Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Roderick Navarro. Él es estudiante venezolano. En este momento está estudiando ciencias políticas
y es miembro de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular. Roderick nos acompañó en una ocasión anterior y estuvimos discutiendo sobre y hablando para analizar para nuestros oyentes la situación de Venezuela en lo que tiene que ver con las marchas estudiantiles y lo que puede ser el futuro cercano del país en el marco de esa situación y de esas marchas. Le damos un cordial saludo nuevamente a Roderick en este programa en Realidades. ¿Cómo está usted, Roderick? Pues muy bien, gracias de nuevo por la invitación que nos han hecho este espacio. Bueno, algo de lo que no puede dejarse de hablar y que tiene que ver con su país es el tema económico, que muy seguramente es una buena parte de lo que está motivando hoy en día las marchas y las protestas, no solo estudiantiles, sino de la totalidad de la población. Permítame mencionarle algo de lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de petróleo, que yo no sé si tenía usted registrado en su total magnitud. Hay 15 países del continente que están recibiendo petróleo de Venezuela en las siguientes condiciones. Imagínese usted que se los vende Venezuela con 2 años de gracia, o sea, los primeros 2 años no tiene que pagar absolutamente nada, y luego el plazo es entre 17 y 25 años para pagar este petróleo con un interés anual del 1%. O sea, si uno hace una cuenta financiera, va a encontrar fácilmente que el petróleo se lo están dando a menos de mitad de precio, algo de ese estilo. Pero la deuda de muchos de estos países que estamos mencionando es en algunos casos hasta el 25% del total de la deuda externa que tienen estos países. O sea, la cuarta parte de la economía del país depende de Venezuela. Me refiero, por ejemplo, al caso de República Dominicana, cuya deuda asciende a 3.600 millones de dólares. Pero de Dominica la deuda es de 8.800, Jamaica 2.500, Haití 1.600 millones. Recientemente Venezuela condonó una deuda de 400 millones de dólares a este país, a Haití. Bueno, es una situación que desde el punto de vista económico pues se hace insostenible. Por ejemplo, a Nicaragua se le venden 12 millones de barriles al año. Jamaica recibe 26.000 barriles diarios. Pero la situación de Cuba es tal vez la más privilegiada de todos los países porque recibe de Venezuela 110.000 barriles diarios cuando tiene solamente una capacidad para refinar 53.000. Eso lo que quiere decir es que prácticamente la mitad de lo que recibe inmediatamente lo está volviendo a vender. O sea, Venezuela lo que le está es casi mandando dinero en efectivo a Cuba. En Argentina, bueno, recordemos que recientemente Venezuela compró 5.000 millones de dólares en bonos de la deuda, pero recientemente se denunció que hay otros 13.000 millones de dólares de deuda oculta entre Argentina y Venezuela. Bueno, esto que estamos analizando acá indudablemente conduce a una situación económica que es el comienzo de la catástrofe que vemos en Venezuela y que es el desabastecimiento, es el reflejo de estar dilapidando, desperdiciando el recurso que podría estar económicamente favoreciendo a todos los venezolanos. Luego de todo de esta introducción sobre el tema económico, quiero que usted le cuente a nuestros oyentes cuál es la situación brevemente de la economía en Venezuela, el desabastecimiento, cómo lo sufren los venezolanos día tras día y si esto podría ser el comienzo del fin para el régimen de Maduro heredado de Chávez. Sí, bueno, lo que has dicho en torno a las cifras, que el régimen pues financia a diario a estos gobiernos que gracias a eso han prestado obediencia al castrocomunismo venezolano, pues es bastante doloroso para mí como patriota venezolano, porque cada vez que decías un número se me vienen a la mente cifras de cómo pudieran con ese dinero resolverse los problemas que tenemos nosotros en nuestro país. Y pues eso es la principal justificación de la destrucción del aparato económico y productivo de nuestra nación. En Venezuela, pues hoy, gracias a todo esto que ha hecho el castrocomunismo en Venezuela, pues en Venezuela no hay alimentos producidos en mi país
Yo tengo que decirle a ustedes que más del 90% de los alimentos que se comen los venezolanos son todos importados. En Venezuela no hay ningún tipo de producción ni manufactura. Las empresas han sido destruidas, los empresarios que quedan son muy pocos. La gran industria petrolera, Petróleos de Venezuela, antes fue una de las principales empresas mundiales por su excelencia y por su rendimiento. Hoy pues es la caja chica en la que cualquiera mete la mano para comprar franelas, para regalar el petróleo, financiar campañas comunistas en el continente, y pues eso ha deprimido mucho a nuestro país. El salario de los venezolanos no sirve, no hay empleo, las personas se gradúan de las universidades con una profesión y se tienen que dedicar al comercio informal, y pues eso ha destruido poco a poco la moral de la República. Y en este sentido, pues, ya la gente se ha, digamos, hartado de esta situación, y por eso hoy acompañan la protesta de los estudiantes y los jóvenes venezolanos en las calles. Es cuestión de tiempo la salida de estas personas del poder, porque nosotros queremos hacer a Venezuela grande como lo debe ser con todo lo que tiene en su territorio. Lo que vemos hoy en día en los noticieros y en las imágenes que llegan de Venezuela es que ustedes, los estudiantes y en general aquellos que salen a las calles a protestar, no ceden. Seguramente el régimen de Maduro está esperando que haya una situación de distensión, que vengan vacaciones, que ustedes regresen a sus casas. Pero eso no sucede. Usted ve que en un mediano plazo las manifestaciones en contra del régimen de Maduro puedan aflojar, puedan disminuir en su intensidad. Mientras estemos vivos, no. Porque nosotros estamos resueltos a vencer. Nosotros queremos la libertad, que no es cualquier cosa. Nosotros en Venezuela no tenemos ningún tipo de libertad individual, económica, política o de expresión. Y mientras nosotros no la tengamos, pues nosotros vamos a luchar por conquistarla. Ningún comunista le va a quitar a ningún joven venezolano su país. Y por eso las protestas en este proceso de vacaciones que vienen van a aumentar su intensidad y su extensión en el territorio. Porque la gente está resuelta a cambiar el país con nosotros, liderando este proceso cultural y moral para sacar a los comunistas del poder. Creo que es importante decir que nosotros decidimos hacer además política como proyecto de vida, y en este sentido pues queremos, luego de cumplir nuestros objetivos a corto plazo, pues en el largo plazo prepararnos para en un futuro garantizar desde el poder los cambios que nosotros estamos promoviendo el día de hoy. Mas nunca queremos ser sumisos en ningún sistema político, y no vamos a permitir que este o cualquier otro sistema vaya en contra de nuestros principios y valores como nación. Permítame salirme un poco del tema de Venezuela y llegar a nuestro país. ¿Cómo ve usted los diálogos de La Habana? Bueno, eso es una ficción. Yo no creo que los colombianos quieran la paz de los esclavos, como la quieren promover los comunistas. La paz de los esclavos significa una paz sin libertad, una paz en sumisión. Y aquí las FARC le han hecho mucho daño al pueblo colombiano, y nosotros hemos visto pues en las presencias que hemos tenido acá, las conversaciones con nuestros hermanos compatriotas, pues que el rechazo es contundente. El rechazo a los diálogos es abrumador, y pues la gente se sorprende mucho de la actitud de Santos, de su faceta comunista, pues en apoyar a este grupo guerrillero, en rodearse de gente como Gustavo Petro, Pida Córdoba, quienes siempre han insistido en instaurar el sistema comunista, destruir el sistema democrático colombiano, y que pues ahora tratan de decirle al mundo que aquí se les va a perdonar sin cobrarle ningún tipo digamos, sin hacer justicia. Yo creo que los colombianos tienen que mantener firmes sus posturas en torno al rechazo de este tipo de promoción de la impunidad, porque puede generar un precedente muy peligroso para toda América Latina, en el que cualquiera, pues por tratar de imponer una visión de la existencia, se vaya a las armas y asesine inocentes para poder lograr su objetivo. De esta manera que, como venezolano, yo me hago solidario con el pueblo hermano de Colombia en este sentido, porque también nos han hecho daño a las FARC, y con esto pues ratificamos nuestra postura frente al gobierno castrocomunista de La Habana. Es el peor enemigo de la paz de América Latina. Es el peor enemigo de la juventud latinoamericana, los Castro. Por eso nosotros en el futuro
en el proceso de reconstrucción de nuestro país, sabremos muy bien cómo defendernos, pero también defender a América Latina de las manos del proyecto continental Foro de Sao Paulo y de las pretensiones de los Castros en el poder. No es un secreto entonces que el venezolano está hastiado de lo que le está sucediendo en su país y como consecuencia de eso, muy seguramente el régimen de Maduro tiene sus días contados. ¿No cree usted entonces que el castrochavismo, como se ha llamado, o dicho más directamente, el régimen cubano, tiene los ojos puestos en Colombia para que reemplace lo que hoy en día es Venezuela para su supervivencia y por ese motivo ha sido fundamentalmente uno de los protagonistas en estos diálogos entre las FARC y el gobierno de Colombia? Por supuesto. Ellos están asustados y le tienen miedo a la juventud venezolana porque decidimos acabar con este mantenimiento de un sistema político que va en contra de la humanidad misma. Por eso pues han hecho muchos esfuerzos en destruir el sistema democrático de Colombia, han hecho muchos esfuerzos en tratar de juntar a todo lo peor que tiene la cultura política colombiana al lado de Santos, y por eso pues quieren por la fuerza, por la trampa, por las malas costumbres quedarse en el poder. Yo creo que no van a ser exitosos en sus cometidos. De tal manera que el proceso, digamos, de protección de la libertad y el sistema democrático que vamos a llevar adelante en el futuro, solamente lo puede liderar con Auctoritas Colombia y Venezuela juntos. Porque definitivamente tenemos que marcar la pauta y liderar el sentido libertario de nuestros pueblos frente a los demás pueblos de América, y además decirles que fuimos los peores ejemplos de destrucción y de empobrecimiento de la sociedad respecto a este sistema político. Y por eso pues nosotros creemos, o mejor dicho, les advertimos a ustedes, pueblo colombiano, que no se dejen engañar por estos actores que utilizan el populismo y la demagogia para poder lograr sus cometidos. Defiendan a Colombia como nosotros estamos defendiendo a Venezuela. Bueno, es Roderick Navarro, estudiante venezolano, miembro de la Junta Patriótica Estudiantil y Popular, quien se encuentra en este momento adelantando con sus compañeros esta marcha, esta protesta en contra del régimen de Maduro, y a quien le deseamos éxitos en este empeño para que retorne pronto la verdadera democracia a Venezuela. Muchas gracias, Roderick, por su participación en Realidades. Muchísimas gracias a ustedes. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Conozca en Realidades lo que usted debe saber de la historia y de la democracia con el especialista Miguel Posada Samper de Verdad Colombia. Colombia le demostró al mundo que su democracia es sólida y hay madurez política. Tituló el pasado lunes el diario económico La República. Ojalá esto fuera cierto, pero las pasadas elecciones demostraron lo contrario. Cabe notar que en el mundo las democracias son escasas. La democracia no consiste únicamente en desarrollar elecciones amañadas o no con periodicidad. Tiene que haber también separación de poderes, respeto por los derechos del ciudadano y garantías para la oposición. Una justicia apolítica es parte indispensable y el gobernante tiene que actuar dentro de la ley. Las democracias que se pueden considerar maduras duraron siglos para ganarse ese calificativo. Cuando se presentó y aprobó
la posibilidad de un segundo mandato. Durante el gobierno anterior pensamos que en efecto existía la madurez que pregona el diario La República. El presidente en ejercicio podía buscar la reelección, como en muchos otros países, pero ese derecho estaba sujeto a toda suerte de restricciones, incluidas algunas que en otros países no existen, para garantizarle a la oposición que el poder del Ejecutivo no se utilizaría abusivamente. Para su segundo mandato, la popularidad de Uribe era tal que su triunfo no estaba en duda. Se aplicaron todas las restricciones. La reelección de Juan Manuel Santos fue diferente. Se empezó por encarcelar con dudosos testimonios a su más fuerte opositor, Luis Alfredo Ramos. De eso se ocupó la Corte Suprema de Justicia. Pero a eso se añadió un sesgo y una actuación política desvergonzada por parte del Poder Judicial, representado por la Fiscalía, la infiltración de la campaña opositora por un hacker y el encarcelamiento injustificado de otro supuesto hacker son actuaciones propias de Cuba, Venezuela o la antigua Unión Soviética. La actividad política de alcaldes y otros funcionarios fue notoria y la propaganda del Estado vergonzosa por el descaro de su magnitud. El sesgo de la prensa fue contrarrestado un tanto por las redes sociales, lo que llevó al triunfo del candidato Zuluaga en la primera vuelta. Pero para la segunda entraron en operación todos los viejos vicios de nuestra democracia. Es inexplicable el aumento de la votación entre la primera y segunda vuelta en la costa atlántica si no es por la aplicación en enorme escala de la práctica lamentable de la compra de votos y otras argucias. En muchos países con democracias muy antiguas, la compra de votos se dio hasta principios del siglo XX. Tal es el caso del Reino Unido. Allí, los partidos ubicaban a sus candidatos débiles en los rotten boroughs, los distritos podridos, donde con una plática se garantizaba su elección. El dinero lo ponía el candidato o el partido mismo. En Estados Unidos la práctica fue también común en algunos estados del sur y era bien conocida la maquinaria del Partido Demócrata que era fundamental para ganar elecciones en Chicago. En esas democracias todo esto quedó en el pasado. Aquí, en pleno siglo XXI, la compra de votos está plenamente vigente. ¿Democracia madura o será más bien podrida? Por otra parte, es un tanto indignante que enormes recursos del erario público, extraídos a los contribuyentes, se utilicen para la campaña del presidente en ejercicio. En otros países, el presidente puede utilizar mucha publicidad, pero los fondos son de la campaña, no del Estado. También es triste que el llamado cuarto poder se deje seducir por la mermelada. Sabemos bien que los delitos electorales cometidos no serán investigados seriamente y que sus autores no sufrirán castigo alguno. Pero los ganadores llevarán siempre la duda de si habrían ganado, de todas maneras, limpiamente, sin todas las triquiñuelas. Pero de todo este episodio electoral, lo más grave en nuestro concepto es la utilización del poder de la Fiscalía como instrumento contra los opositores. Produce escalofrío. Es lo que hemos visto en la martirizada Venezuela, con el poder de la Fiscalía dispuesta a pasar por encima de los jueces. Nadie puede estar seguro en el futuro al ejercer sus derechos políticos. Para Realidades, Miguel Posada. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar. Nos acompaña en la línea el general retirado Jaime Humberto Uzcategui, quien nuevamente es noticia en Colombia, pues su caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en un recurso de casación y en él ratificó una condena de 37 años en contra de este oficial
por su presunta responsabilidad en hechos que tuvieron que ver con la masacre de Mapiripán. General Uzcategui, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? No, yo me encuentro bien, muchas gracias, acá en el centro de reclusión de la Escuela de Infantería. General, permítanos unos momentos, vamos a una muy breve pausa y en minutos retornamos con esta interesante entrevista. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. Continuamos en Realidades con nuestra entrevista con el general retirado Jaime Humberto Uzcategui. La Corte Suprema descartó que usted, general, haya sido coautor y que estuviera aliado de cualquier manera con grupos de paramilitares. Pero además lo que dice es que usted no hizo los esfuerzos suficientes para que los paramilitares no cometieran la masacre de Mapiripán. La idea es que esta región del país estaba bajo la jurisdicción del batallón Joaquín París, que era comandado en ese entonces por el mayor Hernán Orozco. ¿Qué sucedió, general, alrededor de esta situación con el batallón Joaquín París? ¿Y qué pasó hoy en día con el mayor Hernán Orozco? Cuéntele, por favor, a nuestros oyentes. Bueno, el mayor Hernán Orozco, tanto él como yo fuimos llamados a juicio, pero entonces él desde el mes de enero del 2003 se fue para Miami con ayuda del colectivo de abogados José Álvarez Restrepo y apoyándose en unas medidas cautelares que le dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde esa fecha, desde enero del 2003 hasta el día de hoy, él se encuentra por allá. Lo que sucede es que en el juicio que me hicieron a mí, donde a él lo juzgaron como reo ausente durante el 2004 y el 2005, yo fui absuelto y él fue condenado a 40 años. Después las partes apelaron ese fallo donde yo fui absuelto, entonces el caso se fue al Tribunal Superior de Bogotá. Allá el Tribunal Superior de Bogotá entonces nos condenó, a mí me condenó a 40 y a él le confirmó los 40 años. Después nos fuimos a casación, la casación de él no fue admitida, o sea que la condena quedó en firme. La casación mía sí fue admitida, pero como tú sabes, de todas maneras fui condenado a 37 años de prisión. En síntesis, el mayor Orozco se encuentra en Miami desde el 2003 y en este momento, como ya está juzgado, condenado en todas las instancias, prácticamente se puede decir que es un prófugo de la justicia. Dentro de esas pruebas que existen, que usted tiene, que son, según afirma, cerca de 50, dentro de las cuales está esta certificación que usted nos menciona, que expidió en su momento quien hoy es presidente y en ese entonces era el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. ¿Qué otra prueba, digamos, con esa contundencia o de esa relevancia nos podría usted mencionar y que no han sido aceptadas o admitidas en su proceso? Mire, doctor Sierra, quiero aclararte dos cositas entonces. Para poder presentar una acción de revisión, el Código de Procedimiento Penal dice textualmente que únicamente se puede hacer con pruebas sobrevinientes. Esa prueba del señor ministro de Defensa, o sea, el presidente Juan Manuel Santos, es del año 2006. Como yo la envié a la Corte y me la devolvieron, que porque era sobreviniente, pero que la presentara después del fallo, esa es una de las que voy a presentar. Hay otro asunto muy curioso, que fue que los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jorge Humberto Victoria Oliveros, ellos se acogieron a Justicia y Paz y rindieron sus declaraciones en diciembre del 2011 y el marzo del 2012. Entonces la Corte no me las quiso aceptar por ser sobreviniente, las voy a presentar en mi recurso, pero lo interesante de estos jefes paramilitares es que ellos dicen, por un lado,
que allá en San José del Guaviare les colaboraron el coronel Lino Sánchez Prado de la Brigada Móvil 2 y el mayor Hernán Orozco Castro del batallón Joaquín París. Y por otro lado dicen, como contraste, que el general Uzcategui no conoció de sus actividades y que no les colaboró, etcétera, etcétera. Entonces esa es una prueba trascendental en primer lugar porque demuestran que yo no tuve connivencia con las autodefensas o paramilitares. Y por otro lado demuestra que estos paramilitares llegaron el 12 de julio a San José del Guaviare, pero fueron recibidos por el coronel Lino Sánchez y el mayor Hernán Orozco Castro, y les dieron todas las facilidades para seguir su recorrido de muerte a través de carreteras y el río Guaviare hasta llegar a Mapiripán. Entonces aquí lo más curioso es que la Corte Suprema de Justicia me dice, sí, pero general, usted recibió un oficio del mayor Hernán Orozco Castro el 16 de julio, ¿y qué hizo? Pero tiene uno que ponerse a pensar qué oficio tan curioso, él está denunciando unos hechos del 16 de julio, pero cuando ya están encima del casco urbano, pero él los recibió desde el día 12, los tuvo el 13, los tuvo el 14, los tuvo el 15 y guardó silencio absoluto. Entonces el 16 de julio mandó un oficio sumamente contradictorio, increíble por todo lo que decía ahí. Entonces esa es la situación actual del proceso, pero entonces básicamente para la acción de revisión lo más importante es lo del presidente Juan Manuel Santos, en cuanto que eso no era el mando operacional mío. Tengo otros documentos ahí de estos dos jefes paramilitares que yo no era responsable, pero sí responsable las personas que estaban allá en la zona. Tercero, tengo un documento muy importante que me envió la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, un informe del año 97, pero hasta ahora me lo mandan, donde dicen que las víctimas fueron 9 y no 49. Entonces esos documentos van a permitir aclarar lo que pasó allá. Eso en cuanto al recurso de la acción de revisión. Pero hay otro recurso que también voy a invocar, que se llama la acción de tutela. Si te parece bien, te puedo comentar qué voy a presentar ahí. Sí, por favor, general, coméntele a nuestros oyentes sobre ese otro recurso. Bueno, hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia, para condenarme, hace referencia como a 5 o 6 documentos, pero resulta que el proceso mío tiene más de 100.000 folios, y en esos 100.000 folios hay más de 50 pruebas trascendentales que la Corte Suprema ni las vio y ni las tuvo en cuenta porque no las conoció o porque las ignoró. Esa cantidad de pruebas es las que yo voy a presentar en la acción de tutela. Precisamente como a mí me violaron los derechos fundamentales, la Corte, al no respetarme las pruebas, me violaron el debido proceso, eso me da cabida para una tutela. Pero le explico una cuestión muy elemental para tratar de hacerme entender. Entre los documentos que presentan contra mí a la Corte Suprema de Justicia dice, es que el mayor Orozco en su indagatoria en el año de 1999 manifestó que usted tenía el mando operacional sobre él, que cómo no iba a saber él eso si es como no conocer quién es su papá. Entonces la Corte Suprema de Justicia dice, claro, el mayor Orozco tiene toda la razón, usted era el comandante. Pero qué casualidad que un año después, en el año 2000, este mayor Orozco va a una versión libre y espontánea a la Procuraduría General de la Nación y dice, vengo aquí a retomar el camino, a decirle la verdad, etcétera, etcétera. Cuando le preguntan lo del mando operacional, dice, el mando operacional sobre el batallón Joaquín París lo tenía la Brigada Móvil 2. Fíjese que ya cambió la versión, muy diferente a su indagatoria con la que a mí me decretaron orden de captura. Y entonces el mayor Orozco dice una cuestión sorprendente. Dice en la Procuraduría, señores procuradores, lo que estamos aquí en el año 2000, el 3 de mayo, cuando le estoy dictando le estoy dando esta declaración, hay una cuestión muy curiosa que yo hasta el año pasado, 99, fue que me vine a enterar que efectivamente yo dependiera de la Móvil 2 y no de la 7ª Brigada. O sea que del 99 y ahí para atrás, todas las declaraciones
que dieron fueron falsas, porque en todas decía que yo era su comandante, pero en el 2000 ya reconoce que yo no era su comandante. Esa prueba que es tan trascendental no la conoce la Corte, no la relacionó en su fallo, y es una de las tantas que yo voy a presentar. Por ejemplo, todas las órdenes de operaciones que se presentaron en el año 97 en esa zona eran de la Brigada Móvil 2 para el Batallón Joaquín París. De la 7ª Brigada no encontraron ni una orden de operaciones. O sea que eso comprueba que el mando operacional sí era de la Móvil 2 sobre el Batallón Joaquín París. Hay otra situación que es muy curiosa con relación al caso suyo, general, y es que el primer ponente en la Corte Suprema fue Fernando Castro. Él estudió durante 3 años el proceso y él proponía una condena inicialmente de 15 años, mientras que el magistrado que resolvió, digámoslo así, condenando a 37 años, el magistrado Eugenio Fernández, apenas tuvo 15 días para revisar el caso. ¿Es más o menos la situación, general? Sí, es que lo que sucede es que el señor magistrado Fernando Alberto Castro Caballero recibió mi recurso de casación el mes de octubre del 2010. O sea que tuve el proceso durante 3 años y medio. Él fue el que me admitió el recurso de casación y lo firmaron todos los otros 8 magistrados. Él fue el que estudió el proceso durante 3 años en su despacho, y él presentó una ponencia donde decía que yo no tenía el mando operacional, y él proponía como una reducción de pena a 15 años y medio. Y lo apoyaron 3 magistrados más, o sea que completaron 4. Pero había otros 4 magistrados que estaban en contra, que no decían que debían ser 15 años y medio, sino 37. Entonces estaba pendiente por definir eso. Entonces en eso recientemente, hace un mes, nombraron a una magistrada, Patricia Salazar Cuellar, y ella llegó directamente ahí a la sala plena y se inclinó por los que querían 37. Por eso este caso se perdió 5-4. Pero es una cuestión muy curiosa, porque en las cortes generalmente se deben fallar es por unanimidad. O es culpable o es inocente, pero esto no debe ser como una lotería que quedó 5-4 como el partido de España y Holanda. Esto es una cuestión muy curiosa. Efectivamente, el magistrado Eugenio Fernández Carlier trabajó durante 15 días la ponencia. Por esa circunstancia él pasó de los 15 años y medio a los 37, pero usted entenderá que en 15 días, como él ya no era el ponente, lo nombraron, fue el reemplazo de Castro. Él como mínimo debió haberse tomado varios meses, pero haber leído el proceso. Es que el proceso tiene más de 100.000 folios. En 15 días falló y los otros 4 magistrados lo apoyaron. Entonces, por esa circunstancia, lo que digo yo, que una gran mayoría de pruebas quedaron fuera del fallo, y precisamente las que a mí me favorecen. Por eso en la acción de tutela voy a presentar todas esas pruebas que me desconocieron o que las ignoraron, que no las tuvieron en cuenta y que demuestran que soy inocente, que tengo mi conciencia tranquila y que yo no tuve ninguna responsabilidad en los hechos de Mapiripán. En este evento, en esta masacre de Mapiripán, finalmente nunca supimos cuántas fueron el real número de víctimas, porque entiendo que hay unas que inicialmente se habían tenido en cuenta como víctimas civiles y posteriormente aparecieron, y parece que unas de esas víctimas, presuntamente víctimas, incluso estaban participando en la guerrilla de las FARC, en sus filas. ¿Cómo es esto, general? Mire, este es un caso muy curioso, porque el primer informe que ha sido ignorado fue la Consejería Presidencial del presidente Samper. Allá mandaron una comisión a Mapiripán integrada por fiscales, procuradores, jueces, y fallaron, rindieron un informe, dijeron aquí fueron 3 o 4 muertos y 5 desaparecidos, o secuestrados, algo así, daba como un total de 9. Después entonces el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos mandó otra comisión y arrojaron el mismo resultado, 9. Después entonces las FARC sacó un comunicado el 24 de julio y ya dijo que no fueron 9 sino 35.
y ya no dijo que los autores habían sido paramilitares, sino que los autores habían sido militares disfrazados de paramilitares. Eso lo hizo las FARC para atacar al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas. Pero lo más curioso en Colombia es que aquí le creen más a ese boletín de las FARC que a los documentos oficiales. Entonces, a partir de ahí, se fue hablando de 35 y fue subiendo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano que por 49 muertos. Pero como usted sabe, recientemente esta señora Mariela Contreras Cruz, ella ya reconoció los cargos, los aceptó, falso testimonio, fraude procesal, estafa agravada, porque ella manifestó que le habían asesinado a su consuegro, a su esposo y a sus dos hijos, y todo eso resultó falso. Y ella decía que le han asesinado 2 niños, uno de 15 y otro de 14. El niño de 15, de 2 años antes de la masacre en Mapiripán, estaba en la guerrilla, en el Frente 39 de las FARC. En el 2008 se desmovilizó, y en el 2011 se presentó acá en el Tribunal Superior de Bogotá y dijo: yo estoy vivo. Pero por ese muerto vivo, si se puede decir así, fue condenado el Estado colombiano. Pero hay una cuestión muy curiosa: todos los hermanitos, los hijos de Mariela Contreras Cruz, como 5 niños, hermanitos de estos 2 falsos muertos, esos fueron testigos acá en Bogotá y fueron a San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron a audiencia pública y declararon falsedades, pero todos fueron gozando de medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo más agravante es que a uno de esos hermanitos, esa comisión también le dio medidas cautelares, y cuando le fueron a notificar en un documento tampoco lo encontraron, porque también era guerrillero de las FARC. Luego usted puede darse cuenta de la gravedad que ha habido en estas investigaciones. Pues, general Jaime Humberto Uzcategui, le deseamos el mejor de los éxitos en los recursos que va a presentar frente a su fallo condenatorio de 37 años que emitió recientemente la Corte Suprema de Justicia. Y le agradecemos muchísimo su participación en Realidades y, bueno, todos los conceptos acerca del caso que está usted viviendo. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Carlos Sierra, y tú sabes que el juez supremo es Dios y él tiene la última palabra, y para él no hay cosas imposibles ni remotas. Esta guerra la vamos a ganar, y gracias por su atención. Muy amable. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. Ay, pilas, el piso. Cuidado con el piso. Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.